todos pudimos observar, a pedido de Ecuador, esa convocatoria. Hoy hay una que ha requerido Colombia para respaldar la posición de México, y aquí lo importante es esto: primero, entender que somos pueblos hermanos y que el actuar de nuestra misión diplomática debe estar encaminado a que Ecuador tenga no una sanción severa, porque el tema es impresentable y no cabe justificación alguna, pero tenemos que pensar en las consecuencias hacia los ciudadanos, a quienes están en México siendo ecuatorianos y a los mexicanos que están en Ecuador. Segundo, en las relaciones comerciales, en las relaciones multilaterales económicas que tenemos con la región, porque hay un pronunciamiento que preocupa, por ejemplo, de CELAC y de otros órganos de los cuales nosotros somos parte y que fundamentalmente están encaminados para poder llevar adelante un adecuado comercio multilateral o bilateral, y por lo tanto el Ecuador tiene que ser muy claro, muy sigiloso para evitar una sanción que económicamente puede ser bastante complicada y que se sumaría a los problemas que estamos atravesando como economía. Y el tercer razonamiento: mientras esta diferencia que en la Asamblea ya se volvió política y conceptual entre dos bancadas claramente dilucidadas, como son la RC y ADN, se desarrolla, nosotros tenemos que ser responsables como Parlamento. Primero, las diferencias políticas no pueden estar sobre el trabajo legislativo. Y más allá de los aciertos o no, en este periodo hemos venido haciendo las cosas bien: 12 leyes aprobadas, 5 económicos urgentes, una agenda claramente definida que tiene que seguir adelante su cumplimiento, porque al final eso es lo que le interesa al ciudadano. O sea que no podemos confundirlo uno con lo otro, y hay que ver cuál va a ser la dinámica de aquí en adelante en el desarrollo de las sesiones. Mañana tendremos pleno y vamos a ver cómo se va desarrollando esto. Vicente, permíteme, doy paso a mi compañero Javier Segarra con más inquietudes. Doctor Tellano, ¿cómo le va? Buenos días. Sí, la situación es desde el punto de vista político el que tiene que ser manejado dentro de la Asamblea. La Comisión de Fiscalización tendrá que hacer su trabajo desde el punto de vista jurídico, y se lo pregunto a usted. Lo que hizo el Ecuador es un error garrafal. Sí, Javier, buenos días. Definitivamente, y se lo decía a Daniel, no tiene presentación y no tiene justificación lo que pasó al ingresar de esa manera a la misión diplomática, a la Embajada de México, y eso va a tener consecuencias. Y por eso creo que decía que los esfuerzos del Ecuador, lejos de lo político, que es importante en lo interno, tienen que estar encaminados a que esa situación no nos complique más o tengamos daños colaterales, fundamentalmente en temas comerciales. Ahora, la Comisión de Fiscalización, dentro de sus competencias, ha llamado a una comparecencia para pedir explicaciones, y eso es un tema. Ninguna relación tiene eso con la posibilidad de que alguien, sea integrante de la misma comisión o de bancada de RCEP, intente proponer un juicio político, porque tiene que cumplir con, al menos primero, con los parámetros de forma en cuanto a tener una acusación, en cuanto a tener la formalidad de firmas, etcétera, y eso tendrá que avanzar. Pero yo creo que aquí lo importante es tratar este tema con madurez. Sí, no puede pasar inadvertido, pero tampoco se puede politizar, entendiéndose que la presidencia de la Comisión de Fiscalización es de una legisladora de RC y el involucrado en el tema es obviamente un militante icónico de esta organización política. Ahora, ustedes como Bloque Social Cristiano y sus aliados van a adoptar quizás la misma posición que tiene Revolución Ciudadana, de una oposición total al gobierno frente a esta situación. Javier, nuestra posición quedó absolutamente clara el día en el que iniciamos este periodo legislativo, y de hecho tuve la oportunidad como vocero de la bancada de decirlo. Este es un momento en el que el país quiere decisiones y soluciones en trabajo, en seguridad y gobernabilidad, y el Parlamento tiene que estar a la altura de eso. Y a partir de eso hicimos un amplio acuerdo que ha tenido inclusive mayorías móviles y nos han permitido tener una importante producción legislativa. Y nuestra posición es la misma. Nosotros vamos a seguir votando a favor de todo aquello que sea cumplir la agenda legislativa en la cual dimos nuestros votos, y todo aquello que beneficie al ciudadano o aporte para poder resolver sus problemas. Y cuando haya que discrepar, lo vamos a seguir haciendo, como pasó, por ejemplo, con el IVA. Nosotros fuimos los primeros detractores de esa medida, la expusimos, la defendimos, sí. Al final, la decisión del Parlamento terminó siendo otra,
pero creo que el éxito en esto está en no solo saber manejar las coincidencias que son necesarias y que el país así lo quería por la calma y por la gobernabilidad, sino también en procesar diferencias y por eso lo digo, los problemas políticos no pueden estar sobre una agenda legislativa y menos aún sobre las necesidades que tiene el país de esta Asamblea Nacional hoy en día. Luisa Delgadillo continúa con el diálogo, doctor Tayano. Muchas gracias, Javier. Vicente, qué gusto saludarlo. Buenos días de mi parte. Quiere decir, por lo que escucho, que desde su respetable punto de vista no habrá un costo político en el seno del legislativo luego de estos cuestionamientos que al unísono la OEA ha hecho en contra del asalto a la embajada mexicana en Quito por parte del gobierno nacional. ¿Qué tal, Luisa? Buenos días. Bueno, definitivamente hay un costo importante en la reputación del Ecuador, casa afuera, en el exterior. Hay un costo importante, sin duda alguna, en el rompimiento de una relación diplomática con un país hermano como lo es México. Y a partir de eso es que tenemos que empezar a valorar el tema. Ahora, en cuanto a lo político, casa adentro, nosotros hemos sido absolutamente claros. Nuestra posición es defender la tesis del país. Nuestra posición es defender una agenda legislativa porque para eso estamos acá en el Parlamento. Y que los funcionarios que tienen en este momento la obligatoriedad y la responsabilidad de hacer valer la posición del Ecuador ante los estamentos internacionales lo hagan al más alto nivel, no para evitar una sanción, porque creo que eso es prácticamente imposible, para evitar que las consecuencias sean mucho más graves y que las relaciones comerciales, fundamentalmente, no solo con México, sino con todos los países que son miembros de la Organización de Estados Americanos, no se sientan o no se vean complicadas, Luisa. La situación es bastante complicada y políticamente, sin duda, esto va a pasar una factura y esperemos que no se traslade al Parlamento y que este Parlamento no se convierta en ese Parlamento que el Ecuador ya no quiere, no por el día del bizcocho, que no me alcance el sueldo, no, por la pugna, por la diferencia, por la poca productividad o por el bloqueo. El Ecuador no quiere eso. Y sí, hay diferencias y van a seguir existiendo, pero esto hay que procesarlo con absoluta madurez y responsabilidad. Por ejemplo, lo que pasa en la Comisión de Fiscalización, si bien es cierto, es una atribución, es una competencia del Parlamento, ese acto de fiscalización tiene que llevarse con total altura, con total respeto, y el país tiene que saber cuál es el objetivo, para qué los convocamos y cuál es la consecuencia o qué se espera de ese acto de fiscalización. Y si en un supuesto mañana alguien decide liderar o encauzar un proceso de juicio político, pues habrá que respetar los procedimientos y los tiempos, porque eso está claramente establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y en la propia Constitución de la República. El Partido Social Cristiano, a través de sus voceros y de cada uno de sus representantes, ha dicho sí, que dirá sí a la consulta popular y está haciendo campaña por el sí. ¿Cómo percibe o cómo ha palpado usted el sentimiento de la ciudadanía respecto de lo que será esta consulta y referéndum para el 21 de abril? ¿Usted cree que hay suficiente conocimiento por parte del colectivo ciudadano respecto del alcance que va a tener esta consulta popular y de qué manera puede sumar a mejorar la situación del país y la calidad de vida de los ecuatorianos, habida cuenta de que hay dos temas allí que son los centrales, como es el tema laboral y el tema de la seguridad? ¿Cómo lo palpa? ¿Cómo lo percibe usted? ¿Cree que ganará el sí? Luisa, desde las 6 aliados nuestra posición de respaldo así está dada en función de que existen coincidencias en líneas generales con tres temas que hemos defendido siempre. Primero, mano dura en contra de la delincuencia y que los sentenciados no recuperen su libertad, sino que cumplan la totalidad de las penas, sobre todo en esos delitos que nos tienen muy alarmados como sociedad. Segundo, nosotros estamos convencidos que el país no solo necesita retórica para que la inversión extranjera pueda venir, y por eso es necesario, si queremos abrir las puertas a inversores con incentivos que cuando tengan una diferencia con el Estado ecuatoriano puedan ir a una corte imparcial que permita para ambas partes va a permitir generar consumo, generar fuentes de empleo y también recaudación tributaria. Y tercero, en cuanto a la contratación por hora, es una causa que hemos venido peleando hace mucho tiempo y de hecho a título
micropersona, más de las figuras que debe contemplar el Código de Trabajo. Pero aquí sí quiero complementar la respuesta con su inquietud. Creo que la comunicación y la vocería está fallando puntualmente en la contratación por horas, porque muchas personas que tienen miedo, muchas personas que consideran que esto, pues piensan que van a perder su espacio de trabajo en una jornada especial. Y la respuesta es no. El tema es absolutamente claro. Hoy usted tiene una jornada ordinaria de 40 horas al mes, 8 horas a la semana. Jurídicamente hay una jornada parcial y la contratación por horas, sin duda alguna, una vez que el ciudadano diga que sí, tiene que venir a la Asamblea Nacional para regularla en debida forma. Primero, porque no existe posibilidad de que no se cumpla con todo aquello que manda el Código de Trabajo. Me refiero para el valor del cálculo de la hora, porque si alguien va a trabajar en la jornada nocturna, tiene que pagarse el recargo que hoy el Código de Trabajo establece por jornada nocturna. Si alguien va a trabajar un feriado o un fin de semana, tiene que pagarse 100% de recargo, porque eso lo establece el Código del Trabajo. Tienen que pagarse todos los proporcionales y todos los beneficios sociales, aunque sean considerados en centavos, en el valor de la hora, porque no hay forma de no hacerlo. Y creo que esa parte de la comunicación está faltando, creo que esa parte de la claridad hacia el ciudadano está faltando, pero nuestro trabajo en la Asamblea es hacer lo que estamos haciendo y decirlo, que una vez que eso pase tenemos que incorporar el contrato por horas en el Código de Trabajo, reglamentarlo claramente para que no existan malos entendidos y sobre todo para quienes están un poco preocupados de que al existir el contrato por horas en nuestro ordenamiento jurídico pueden perder una plaza de empleo. Pues no, porque nadie puede ser sustituido de esa modalidad si es que no es liquidado debidamente y con el cumplimiento de todos los pagos que establece el Código de Trabajo, porque de lo contrario sería un despido intempestivo. Creo que hay que seguir afinando ese tema y habrá que esperar cuál es el resultado o la decisión de los ciudadanos en ese tema. Finalmente, otro asunto, cómo no respaldar y cómo no decir que sí a que las Fuerzas Armadas estén en la calle de manera complementaria, coadyuvando el trabajo de la policía. De hecho, que esa decisión, hay que decirlo, fue tomada el 29 de diciembre en esta Asamblea Nacional. Nosotros llevamos adelante el proceso de reforma constitucional y se aprobó aquello, pero para que entre en vigencia necesariamente tenía que ser preguntado al pueblo, y el presidente de la República incorporó también la necesidad de esta pregunta con 10 más luego del proceso de selección y de depuración que llevó adelante la Corte Constitucional. Estamos a 2 semanas y esperemos por el bien del país que esta consulta obtenga el sí. Gracias de mi parte. Continúa con la entrevista desde la plataforma Jaime Velázquez. Jaime, adelante. Buenos días. Buenos días, Luisa. A todos los que escuchan, muy buenos días. Mis compañeros en cabina y obviamente a Vicente Tallano. Placer tenerte acá en la plataforma y conversar contigo. Vicente, primera pregunta que te voy a hacer es con respecto a el tema exclusivamente de el Tratado de Caracas, en el cual se habla claramente del el tema de delitos políticos, por eso se da un asilo político. Este convenio, tratado internacional, está por encima, por debajo, o sea, ¿cómo manejar esto? Porque sí lo señala claramente que una persona puede darse asilo político siempre y cuando tenga un delito político, más no de delito común. Eso es lo que en un momento está el Ecuador peleando. No sé si esto es correcto o no. Sí, Jaime, buenos días, como siempre un gusto poder conversar contigo. Tenemos que, para responder tu pregunta, didácticamente partir de algo. Hablando de normas en general, tenemos que ver una pirámide, ¿de acuerdo? Y esos tratados internacionales están precisamente arriba de la pirámide y por lo tanto tienen que ser respetados por nuestro ordenamiento jurídico porque así lo manda nuestra Constitución. ¿Y qué dice en palabras sencillas el Tratado de Caracas? Que trata precisamente sobre el procedimiento para poder otorgar un asilo. Primero, que es decisión del Estado otorgante, pero esa decisión está sujeta al cumplimiento de los requisitos y formalidades que establece el texto. Y el delito es parte fundamental porque debe mediar un análisis. Y en este caso hay que hacer una clara diferenciación entre un delito ordinario que por los cuales está siendo o ha sido sentenciado, está siendo procesado Jorge Glass. Una cosa totalmente distinta es un delito político y es allí, en lo político, que el tratado le permite o le otorga al Estado la posibilidad de entregar eso. ¿Para qué? Para igualar las armas en contra de este ciudadano como un derecho a ese ciudadano. Y claramente México se equivocó, el gobierno mexicano se equivocó
porque inobservó normas propias del derecho internacional público que están contenidas en ese tratado. Entonces, ahora, luego de eso, se le otorga, o vamos rápidamente a la línea del tiempo, una condición de huésped que es discutible, porque quienes equivocadamente dicen nunca pudo haber sido huésped, pero más allá del tema, se da inicio al proceso para otorgar el asilo y la valoración del delito, al menos desde mi punto de vista, no fue adecuada. ¿Por qué? Porque claramente estamos hablando de delitos comunes y estamos hablando de que ya existe sentencia en firme en un tema y en el caso de Manabí existe una orden de prisión preventiva y un procesamiento en curso. Entonces, a partir de esa falencia o de ese error o de esa falta de análisis adecuado del gobierno de México es que se genera parte de esta discusión. Creo que en la práctica lo agrava las declaraciones de López Obrador la semana pasada, cuando claramente en un acto de intromisión en temas propios del Ecuador hace esas declaraciones, Jaime. Entonces, la situación en este momento es harto compleja. De hecho, ayer tú tuviste la oportunidad de escuchar los argumentos de los estados, parte obviamente de la sesión, cae por su propio peso. Es indefendible el hecho de haber ingresado, pero también es absolutamente cuestionable la forma en la que se vino dando desde México el procedimiento. Entonces, yo creo que, por eso lo digo, considero que nuestros representantes a este proceso de diálogo en este momento, y en su momento quienes vayan a llevar adelante la defensa del país, porque México anunció obviamente la demanda en contra del país en la Corte Internacional, tienen que hacerlo con absoluta claridad. Es una situación difícil, pero yo vuelvo a lo que le decía hoy, venía en otra entrevista. Si este es un tema importantísimo y no puede pasar de agache, como decimos los guayaquileños, que hay que tratarlo y que deben existir responsables de este asunto, definitivamente. Pero cuidado, nos olvidamos de lo de fondo, los problemas que verdaderamente le aquejan al Ecuador del día a día, porque los problemas de inseguridad siguen siendo los mismos. La falta de empleo, 7 de cada 10 no tienen empleo, siguen siendo los mismos. Estamos viviendo una recesión económica y por lo tanto no podemos distraer la atención también de esos temas que son muy de fondo y tan importantes como esta crisis diplomática. Clarísimo, Vicente. Y justamente hacia allá lleva mi siguiente pregunta. La gobernabilidad que tanto se hablaba en un momento dado, ese pacto, convenio, digamos que ponían los intereses del Ecuador por encima de los intereses políticos, se resquebrajó por este tema y adicionalmente a eso hay una declaración clarísima de Revolución Ciudadana que dice vamos a hacer oposición, no pasa una sola ley. Pregunta del $1.000.000. Si bien es cierto son 51 o 54, no estoy seguro, los asambleístas de Revolución Ciudadana, pero todavía existen 80 y pico que están, digamos, que podrían llegar a o reformar leyes o, digamos, procesar las leyes ordinarias. Pero en este ámbito, efectivamente se vienen juicios políticos contra los responsables, pero ustedes como bancada van a apoyar el juicio político, por ejemplo, a la ministra Palacios, a la ministra, perdón, de gobierno, Valencia. a la ministra Sonnenfeld, ¿sí o no? Y son las dos preguntas que te dejo ya para darle paso a mis compañeros en cabina. Jaime, la gobernabilidad es un requerimiento del país entero. Y las diferencias políticas aquí están claramente marcadas, individualizados los actores, no pueden estar sobre el trabajo legislativo, nuestra posición es la misma. Nosotros vamos a cumplir una agenda legislativa, vamos a poner nuestros votos para todo aquello que sea legislar de manera propositiva y cuando tengamos que discrepar lo vamos a hacer con la altura, con la frontalidad, la vehemencia y el respeto, como lo hemos hecho siempre. Aquí cada quien se tiene que hacer responsable de lo que haga. Definitivamente como Parlamento no podemos aceptar ningún tipo de amenaza o ningún tipo de declaración que vaya a decir aquí ninguna ley va a pasar. Porque primero eso no va a pasar y no lo podemos permitir porque no es correcto, no es democrático. Para que pase una ley se necesitan 70 votos, si bien es cierto 51 son importantes y en algunos casos son determinantes, no son los únicos y es suyo. Este Parlamento ha tomado decisiones sin esos 51 votos, sí, operan mayorías móviles, pero no hay que extrañarse de eso. Aquí lo importante es que el resultado sea una ley que vaya a beneficiar a los ciudadanos, por ejemplo, la reforma que como consecuencia de que el sí gane, tiene que llegar en materia de trabajo, en materia de control de armas, en materia de Fuerzas Armadas, en materia de legislación penal a la Asamblea Nacional, y nuestra forma de manejo va a ser la misma. Hay que darle gobernabilidad al país y hay que saber procesar las diferencias. Creo que es momento de actuar con responsabilidad y con madurez. A mí a título personal no me preocupa
que se haya hecho un anuncio desde la bancada de RC, que cada quien aquí se haga responsable de lo que vaya a hacer, pero las diferencias políticas y los intereses personales y los afectos o desafectos no pueden estar sobre el país. Y eso tenemos que decirlo con claridad. Y si pasa así, pues lo haremos notar. Clarísimo, Vicente. Le doy paso a Ramiro Cepeda, que tiene unas preguntas para ti. Adelante, Ramiro, te escuchamos. Parece que hay un problemita. Parece que se le congeló la imagen. Vicente, ¿me escuchas o no? Sí, Ramiro, lo escucho. Buenos días. Perfecto, Vicente. Sígueme la idea de lo que te voy diciendo en base a tus respuestas. Has invocado la pirámide de Kelsen como supremacía de los tratados internacionales sobre la ley local. Has dicho que es defender lo indefendible el Consejo de la OEA. Has dicho que es una arbitrariedad del Ecuador. Por tanto, con estos antecedentes de lo que tú mismo has dicho y de lo que yo coincido que ha sucedido, eso fue ordenado por dos ministros, ministra de Gobierno y canciller de la República. Esto les engendra imparagitablemente una responsabilidad política sobre sus actos. Y esto les engendra una obligación imparagitablemente a la Asamblea Nacional de llevarlos a la Comisión de Fiscalización y de censurarlos. Porque no hay vueltas que darle, nos guste o no nos guste, esté de acuerdo o no esté de acuerdo con lo que el gobierno ha hecho, o yo pueda aplaudir o no aplaudir el resultado de la gestión. Pero si vamos en estricto derecho, nunca antes más claro una justificación para censurar a dos ministros. Ramiro, primero que gusto saludarlo y absoluta coincidencia con usted. Y este tema, y para quienes están siguiendo esta entrevista, creo que debemos tomarlo con absoluta claridad y con absoluta responsabilidad. Lo dije, no tiene justificación alguna lo que sucedió. Y más aún lo tengo que decir como abogado. Y ahora voy a hablar como político también. Es que es imposible que esto pase, como se lo decía yo a Jaime, y la gente pretende aquí, vea, sumergirse, hacer un cuchi y no pasó nada. Es que esto tiene que acarrear responsabilidades políticas y jurídicas. ¿Y por qué? Porque esto es un muy mal precedente y este acto, califiquémoslo de la manera que la queramos calificar, no puede repetirse. Y el precedente que la comunidad internacional está demandando que quede claramente establecido, también lo tenemos que hacer casa adentro, Ramiro, porque esta situación no se puede volver a repetir. Más allá, y dejemos un punto y aparte, el análisis de Glass, más allá de la sentencia, más allá... Hay que abstraerse de las personas, hay que abstraerse de las personas. Sí, definitivamente. Por eso quiero ser claro y discúlpeme que me extienda, porque hay mucha gente que sigue esta entrevista y yo no quiero que luego se malinterprete. Pero es que es imposible que no existan responsabilidades. Que tienen que estar debidamente escritas, que tienen que estar encausadas y presentadas en el papel. Yo quiero leer cuál va a ser la acusación de juicio político, no que a mí me llamen y me digan, toma, firma o hay que firmar por firmar. Primero, porque yo no actúo así. Segundo, porque soy abogado. Y tercero, porque hay que hacerlo con responsabilidad. Le guste a quien no le guste. Y tampoco esto pasa por decir que el gobierno hay que aplaudirlo o que el gobierno esté equivocado en todo. Esto pasa por hacer un análisis, primero, maduro. Y escúchenme el término, maduro, porque esto hay que tratarlo con madurez, con responsabilidad, no con rabieta. Segundo, con los argumentos. Y aunque digan que no, de algo valen las comparecencias aquí estas comisiones, porque vamos a tener sí una versión oficial, formal, ante el Parlamento, ante un acto de control político y que va a estar en actas y que probablemente eso va a servir en su momento o para en la presentación de juicios políticos o para la toma de decisiones. Y es que esta situación, Ramírez, tenemos que tratarla y verla de esa manera, con la mayor objetividad y el respeto a los actores, porque nadie discute ni las credenciales, ni el talante, ni la capacidad, ni de la doctora Palencia, ni de la canciller Sommerfield. Pero esto no va por las personas, esto pasa por lo que el gobierno o el Estado ecuatoriano ha obrado en relación a este tema que hoy nos tiene en medio de un conflicto diplomático importante y con las consecuencias que yo avisoraba, Ramírez. Tenemos que verlo más allá de las personas. ¿Qué va a pasar con nuestra relación comercial con el resto de América, con el Mercosur, con todos los que nosotros estamos intentando abrir? Entonces, ¿por qué aquí estamos casa adentro tomando decisiones para buscar incentivos, para que el costo de producción baje,
para que la inversión venga, si obviamente vamos luego a tener algún bloqueo o alguna sanción internacional. Entonces, es un tema harto delicado, que todavía hay mucha tela por cortar, pero que al menos aquí en la Asamblea Nacional hay que tratarlo con objetividad y con madurez. Totalmente de acuerdo, Vicente, y eso es lo que invoco de la Asamblea, que no nos dé escozor si la Asamblea les inicia el juicio político y con sobradas causas, que nos hayan gustado no es distinto. Esta es la parte que a mí siempre lucho. Yo me tengo que abstraer para el análisis de las personas para llegar a lo que debe de ser, y es lo que debemos de trabajar siempre. Que políticamente le dé réditos al presidente, eso es otro baile, pero hay que dejar sentado frente a la comunidad internacional que en el Ecuador el derecho que se exige afuera también es el que se aplica adentro. Que tengas un buen día, Vicente. Gracias, un abrazo. Gracias al asambleísta Vicente Tayano, que estuvo con nosotros a través de la plataforma. El tema sin duda siempre va a tener criterios diferentes, y yo creo que